noches, hermanos. Dios les bendiga. Les había comentado en la predicación anterior de mi deseo de hacer algunas lecturas, porque yo decía que el tema se presta para examinar muchas cosas, sobre todo el trasfondo bíblico va dirigido en el sentido de lo que es el 31 de octubre, que se celebra el Halloween, celebración sajona, y víspera del 1 de noviembre y 2 de noviembre, que en la cultura latina el 1 y 2 se celebra, supuestamente el 1 es el día de los niños muertos y el día 2 es el día de los difuntos muertos, de los adultos. Se une, mencionábamos que la llamada fiesta tiene el mismo trasfondo. El trasfondo sajón en el Halloween, que viene de los celtas, de los druidas. Mencionábamos fiesta de las cosechas, excesos, orgías y sacrificios humanos. Sacrificios de animales, pero involucra también los humanos. En la fiesta latina, llamémosle así, tiene otra... El trasfondo es el mismo, igual, fiesta de las cosechas u ofrecimiento de ofrendas a los espíritus de los bosques o de las cosechas, de la fertilidad, pero en el fondo también sacrificios humanos. Y después le da otro contexto, ¿no? Como decíamos en nosotros, el altar de muertos, la flor de cempasúchil, los alimentos, etcétera. Pero al final, junto con la lectura que hacíamos de cómo el Señor le dijo a Abraham y al pueblo escogido, porque ya estamos hablando de la lectura de Deuteronomio 18, a partir del versículo 9 en adelante, establece las prácticas que tenían todas esas naciones, por las cuales Dios las iba a sacar de ahí y le iba a entregar esa tierra a la descendencia de Abraham. Y dentro de son 9 prácticas de adivinación, de magia, de hechicería, etcétera. Toda esta fiesta sajona, latina y oriental, llamémosle así, del Medio Oriente, es netamente en la esfera maligna. Y desde esos tiempos antiguos hasta la actualidad se sigue practicando todo esto. Es una realidad. Mencionábamos Efesios, el libro de Efesios trata mucho ese aspecto, lo menciona, habla de la esfera espiritual. No tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, y establece que tenemos una lucha espiritual contra estos seres malignos. Está hablando de la esfera espiritual maligna, plagada de estas jerarquías, plagada de demonios, de ángeles caídos, y mantenemos esa lucha espiritual. Y es real. Mi propósito de compartirles esta lectura, yo les quería compartir porque lamentablemente, hablando de esos sacrificios que se realizan, que se siguen realizando lamentablemente, también están involucrados los niños. Y mencionábamos que algunas de esas pérdidas, cuando tanto adultos como niños se pierden, que no los encuentran, lamentablemente algunos de ellos llegan a ser sacrificados. Y es una realidad. Y lamentablemente, híjole, aunque suene feo, es una realidad actual. Sigue siendo eso
una realidad. El ámbito espiritual maligno sigue manteniéndose hasta estos tiempos actuales. Y lamentablemente también se ha introducido en las iglesias. Y para hablar claro, pague por sufrir esa secta brasileña que está tomando mucho poder en muchos países, es algo satánico, sutilmente satánico, porque lamentablemente echa mano de la palabra de Dios, de los principios cristianos, mezclados con prácticas que Dios condena. Y son muy hábiles ellos. Y están sucediendo cosas. Satanás también hace milagros. Satanás, Dios, Cristo lo definió como mentiroso y padre de mentira. Dice, cuando de suyo habla, porque él habla mentira, porque él es mentiroso desde el principio. De hecho, la lucha espiritual que sostenemos es una lucha entre la mentira y la verdad. La verdad representada por Dios, la mentira representada por el enemigo, por Satanás. Y es una lucha entre la verdad y la mentira. Y Cristo define a Satanás como mentiroso y padre de mentira. Ahora, Satanás hace milagros también. Veamos el pasaje cuando Moisés se enfrenta a Faraón y deja caer su vara y se convierte en serpiente. Faraón llama a sus magos y hacen lo mismo. También convierten varas en serpientes. Pero la serpiente de la cual se convirtió la vara de Aarón engulle, come a las serpientes que los magos crearon. En pocas palabras, estamos hablando de la esfera espiritual de Dios, la buena, enfrentándose a la esfera espiritual maligna, la mala, representada por los magos de Faraón. Y al final es una lucha entre la verdad y la mentira. ¿Quién prevalece? La verdad. Porque la serpiente que representa la verdad engulle, come, derrota. Es más fuerte que la mentira, representada por las serpientes de los magos. Hago todo este preámbulo para establecerles eso. La lucha sigue en este mundo. La esfera espiritual maligna sigue. No solo compare de sufrir, vea, prenda el radio, incluso en algunos horarios de televisión, hay estos adivinos, magos, ayudadores supuestamente de la gente, pero totalmente con armas del enemigo, armas de las fuerzas oscuras, magia, hechicería, supuestamente fuerzas mentales y un sinnúmero de cosas que manejan. Con esto lo que quiero dar a entender es que eso sigue vigente. El diablo se sigue moviendo. Y lo menciono porque decíamos que estas fechas son cruciales para los satánicos, para los brujos, para los hechiceros, para los magos, para todos aquellos que se mueven en esa esfera. Hay muchas fechas a través del tiempo, a través del año, que utilizan, pero la más importante es esa víspera entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Decíamos que la Iglesia Católica, a través del papado, en determinado tiempo, tratando de limpiar el mundo de esta fiesta que consideraban pagana, puso sobre esa fecha del 31 de octubre una que ellos celebraban en mayo, el 13 de mayo, que era la fiesta de todos los santos. Entonces, de ahí ya viene y se conoce el día como el día de todos los santos.
por eso que hicieron estos papas. Pero al final sigue habiendo la celebración y se ha introducido dentro del cristianismo, ¿no? Por ahí hay un video, me hubiera gustado también pasarlo, pero búsquenlo en internet, busquen, pongan el predicador, hay un, digamos, un video en internet, pongan Juan Manuel Vaz, es un español, Halloween, así lo buscan y van a ver ahí, en ese video, este hermano, Juan Manuel Vaz, se encarga él de examinar lo que va ocurriendo, que se pone entre comillas de moda, que pasa dentro del ámbito cristiano, pero que en el fondo son errores, herejías, cosas que confunden. En este video, les digo, pongan Pastor Juan Manuel Vaz y pongan Halloween. Ahí él trata de un video que Jesús Adrián Romero, el cantante cristiano, pasa en su iglesia, tratando el tema de Halloween, en donde él dice que no es malo celebrarlo. Bueno, ahí véanlo. No lo quise, me hubiera gustado pasarlo para tenerlo como trasfondo y como referencia, pero mejor lo ven para que me dé tiempo de leer. No se, voy a leer para que no se me vaya el tiempo. La historia del avión, voy a hacer una lectura. Esto es algo real, de lo que les voy a leer. Es algo ya real, ya no es teoría. La historia del avión como antecedente. Luego, las prácticas ocultistas. Y después me voy a la demonización y abuso infantil. Donde yo les comentaba, hay un, en este de la demonización y el abuso infantil, hay la historia de una niñita, cómo el enemigo ha desencadenado todo esto y hay seres inocentes que sufren todo esto. Y luego después de la historia de esa niñita dice un ejemplo de demonización debida al abuso infantil. Y lo menciono porque les decía que en el satanismo escogen a parejas que las utilizan ahora sí que para reproducirse, para tener hijos y que esos hijos sean ofrecidos a Satanás. Es una práctica cruel. Pero bueno, comparto la lectura y vamos a leerlo. Ya más o menos tenemos un pequeño número ya escuchándonos. Les voy a leer. Dice así: la historia del avión. Hace poco, dice el autor, bueno, el autor, estoy hablando de un libro, este autor, este hermano se dedicó mucho tiempo de su ministerio en su vida hacia la liberación y trata es un libro manual de guerra espiritual, es un tabicote, pero transmite muchas de las experiencias que él tuvo y en relación al satanismo, a estas fiestas, trata él acerca del abuso infantil que vamos a ver más adelante y de la demonización también de los cristianos, porque existe también en el medio cristiano posturas diferentes. Hay algunos dicen que no creen que los cristianos se puedan endemoniar o ser poseídos, pues. Pues la respuesta es que sí pueden. Si le abren puertas al enemigo, el enemigo va a utilizarlas y verán que si no se endemonizan. Por eso la advertencia del Señor, que no demos puertas al enemigo, no deis lugar al diablo, dice. Bueno, leo, que me estoy dando vueltas y no leo. Hace poco leí un artículo que amonestaba a los creyentes a no dar crédito ni difundir relatos injustificados del ocultismo y satanismo. Su autor mencionaba la acusación de que el logotipo utilizado en los productos de Procter & Gamble estaba relacionado con el satanismo.
Por supuesto, esto no es cierto. Por desgracia, sin embargo, quien escribió dicho artículo hacía también referencia a la historia del avión como si se tratase de otra fábula difundida por cristianos engañados. La historia del avión es cierta. Pat, una mujer que se cuenta entre mis compañeros de oración del área de San José, California, fue su protagonista. Mi amiga salía de San José en avión y tenía un asiento del pasillo. La plaza adyacente estaba vacía, pero la que correspondía a la ventanilla se encontraba ocupada por un joven. Cuando llegó el momento de que la azafata sirviese la comida, Pat aceptó la suya, pero el mencionado joven la rechazó diciendo que estaba ayunando. He oído por casualidad cómo decía a la azafata que está usted ayunando, le dijo mi amiga. Debe ser cristiano, ¿no es así? No, soy satanista, respondió el otro. El comentario la desconcertó, no supo si debía buscar otro asiento o qué hacer. Sin embargo, decidió permanecer sentada donde estaba y entablar conversación con aquel joven, si él quería. En realidad estaba bastante dispuesto a hablar de su fe y testificar del poder de Satanás. En el transcurso de la conversación, Pat le preguntó acerca de los objetivos específicos de su ayuno y oración. Esta forma de ayunar y orar representa un intento de maldición, no una súplica humilde. El joven le explicó que los objetivos en cuestión eran los principales pastores e iglesias del área de San José, así como dos importantes misiones cristianas. Cuando Pat le preguntó de qué misiones se trataban, respondió sin vacilar que Partners International y OC International. Aquello dio en lo vivo, ya que el padre de Pat era uno de los fundadores de la primera y ella misma apoyaba a la segunda. La misión a la que pertenezco. Durante los pocos años siguientes, media docena de pastores claves del área de San José cayeron en la inmoralidad y fueron apartados de sus iglesias. ¿Mera coincidencia? Esto jamás había ocurrido con anterioridad. ¿Y qué le sucedió a Partners y a OC Internacional? Pregunte a sus líderes lo que experimentaron a finales de la década de los 80s y principio de los 90s. La historia del avión se ha convertido en la historia del restaurante. En ciertos restaurantes, algunos cristianos han visto grupos de personas reunidas a la mesa en evidente actitud de oración y al acercarse a ellas pensando que eran creyentes, han descubierto que se trataba de satanistas, orando al diablo y echando maldiciones sobre pastores y obreros cristianos destacados. También ha llegado a ser la historia del supermercado. La misionera Beverly Lewis de la World Gospel Mission informó que una experiencia que tuvo en Argentina, cierto satanista que esperaba en la cola del supermercado para pagar, anunció de repente a todos que él y su grupo estaban ayunando y orando a Satanás por la destrucción de los hogares de los líderes cristianos. Luego Beverly sigue contando los tristes resultados que tuvieron en su ciudad aquel ayuno y aquella oración maldiciente dirigida al diablo. Se trata de un relato grave y horrible. Esto nos llama de nuevo a reconocer que estamos en guerra. Debemos aprender a movilizar a los creyentes para la oración de combate a fin de romper esas maldiciones demoníacas. No debemos permitir que la verdad bíblica de la derrota de los principados y potestades satánicos nos adormezca en una complacencia altiva e indiferente, diciéndonos que no nos puede suceder. Eso sería ingenuidad bíblica e histórica. Las prácticas ocultistas. Hay dos grandes clases de ocultismo con las que estamos en guerra: el ocultismo no cristiano y el cristiano. Un amplio sumario de ocultismo no cristiano demandaría muchas páginas de material. No obstante, solo mencionaré determinadas áreas
que constituyen los puntos focales para la batalla de los creyentes, en particular en el mundo occidental. 1. El horóscopo y demás prácticas astrológicas. 2. El uso del tablero Ouija y los métodos semejantes para entrar en contacto directo con el mundo espiritual y utilizar su poder. 3. Los juegos de roles fantásticos que implican al mundo espiritual, tales como mazmorras y dragones. 4. La aceptación y el uso de cualquier poder psíquico obtenido antes de la conversión. 5. Cualquier intento de conseguir sanidades psíquicas o espirituales. 6. Toda práctica de percepción extrasensorial, clarividencia, levitación, telequinesia, proyección astral, escritura automática y cosas similares. Aunque algunas pueden ser puro fraude, muchas inducen la actuación de espíritus malos. 7. Cualquier participación en sectas, sesiones de espiritismo, creencia en la reencarnación o intentos de comunicarse con los muertos. 8. Todas las religiones orientales y místicas, además de cualquier otra que no sea cristiana. 9. La música o los grupos de rock duro, ácido, punk u otra clase inmoral y destructiva. Muchos de estos grupos y estilos musicales son demoníacos y ocultistas. 10. El movimiento de la nueva era. Dedico un capítulo posterior del presente libro a este avivamiento moderno del paganismo y las religiones orientales. A continuación está lo que llamo la actividad ocultista, entre comillas, cristiana, que comprende la búsqueda o la aceptación de experiencias espirituales en un contexto, otra vez entre comillas, cristiano, sin examinar desde la perspectiva de la Escritura. Primera de Juan 4:1 nos dice que debemos probar a los espíritus, su verdadero origen y los motivos que inducen a buscarlas. En un principio mencionaremos la base triple mínima para examinar las experiencias espirituales. Primero, el contenido doctrinal implicado, especialmente en lo relativo a la persona del Señor Jesucristo, debe soportar el escrutinio de la palabra de Dios. Y nos da la cita de Primera de Juan 4:1 al 11, Primera a los Corintios 12:3 y Romanos 10:9. En segundo lugar, las verdaderas experiencias con el Espíritu Santo producen humildad en vez de orgullo. El creyente se ve atraído más cerca del Señor, aumentando la santidad de su vida y desarrollando obediencia a la palabra. Gálatas 5:22-23. Así como amor y tolerancia hacia los demás cristianos. Primera de Juan 2:5. En tercer lugar, el cuerpo de Cristo es edificado. Primera a los Corintios 12:14. Uno no busca arrastrar tras sí a los discípulos, Hechos 20:30, sino hacerlos discípulos del Señor Jesús. A este respecto, son útiles algunos ejemplos de creyentes engañados espiritualmente y de espíritus engañadores. Segunda a los Corintios 11:3-4. Aquí sí me gustaría leerlos. O sea, estamos hablando con respecto al ocultismo cristiano. Ya mencionamos el no cristiano, pero dentro del cristiano estoy poniendo énfasis en lo que dice el autor y en las citas que menciona, pero me gustaría leerlas para darle sentido a lo que estamos leyendo. Dice, otra vez voy a repetir, a este respecto son útiles algunos ejemplos de creyentes engañados. Bueno, me regreso tantito para enfatizar. Cuando es el Espíritu Santo, dice que da como resultado que queramos ser más santos, que nace en nosotros el deseo de buscar ser santos, aumentar nuestra santidad y nuestra vida desarrollando obediencia a la palabra.
hay más amor y más tolerancia para los demás cristianos. Y buscamos no traer la atención hacia nosotros, sino dirigirla a Jesús y hacer discípulos hacia Jesús, no que nos sigan a nosotros. Digamos que eso demuestra cuando es el Espíritu Santo el que está obrando, ¿no? Y luego dice, a este respecto, son útiles algunos ejemplos de creyentes engañados espiritualmente y de espíritus engañadores. Según a los Corintios 11, versículo 3 y 4. A ver. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y luego 12 y 15, versículos 12 y 15 dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice, y bueno, da más citas, dice, a continuación relato un ejemplo de mi propia experiencia. En cierta ocasión, una airada mujer llamada Audrey se había criado en un hogar piadoso y ahora estaba vinculada a una poderosa secta cristiana que la había ganado mediante experiencias de poder con el mundo espiritual. Su piadosa tía le había rogado que me llamara y para complacerla así lo hizo. Habló sin interrupción durante media hora, sin darme ocasión de decir nada, hasta que por fin expresé, por favor, Audrey, cállese. Le he escuchado durante media hora y ahora quiero que me escuche usted. Le voy a dar algunos pasajes de la Escritura para que los lea. Prométame que los estudiará cada día y orará. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a abrirse a la verdad que contienen. Luego llámeme de nuevo y volveremos a hablar. Ella estuvo de acuerdo y pocos días después volvió a llamarme. La palabra de Dios había sacudido su confianza en cuanto a la fuente de su experiencia espiritual y estaba intentando romper con la secta, pero le costaba mucho hacerlo. Unas voces interiores la amenazaban, la mujer tenía miedo y pedía ayuda. Puesto que Audrey vivía en otra ciudad a cierta distancia, un amigo mío y yo pensamos que era mejor aconsejarla en su propia casa. Aquella estaba llena de objetos y libros de ocultismo. Había tantas pinturas hindús y de otras religiones orientales revisando las paredes de su piso que llenaron por completo la parte trasera de mi furgoneta cuando los transportamos hasta el basurero. Audrey, una mujer soltera de 40 y tantos años de edad, había quedado atrapada en la filosofía de la nueva era y estaba ligada a una secta poderosa y extraña de personalidad religiosa. Lo primero que hicimos fue explicarle el plan bíblico de salvación. Siendo creyente, Audrey se mostró muy dispuesta a colaborar y confirmó su fe en Jesús como Señor y Salvador, aunque estaba sufriendo mucho a manos de los espíritus que la atormentaban. Estos la violaban casi a diario. Se trataba de los terribles incubus ya mencionados. Mientras que otros perturbaban su sueño, la ponían nerviosa y la llenaban de miedo y ansiedad. De algunos de ellos temía que la mataran. Comenzamos a ministrarle liberación y tuvimos bastante éxito. Sin embargo, su caso era tan grave y complicado que sabíamos que habría de necesitar más consejo. Por lo tanto, le enseñamos acerca de la autoliberación. Debido a mi ministerio itinerante, pronto perdí el contacto personal con Audrey, aunque ella me escribía de vez en cuando.
Casi un año después de empezar a sentir de nuevo una profunda preocupación por ella, me inquietaban sus últimas cartas y las cintas de cassette que me había enviado. Se mostraba todavía confusa en cuanto a su caminar con Dios y me temía que su misticismo estuviera trayendo otra vez a la vida, a su vida, a espíritus mentirosos. Cuando OC Internacional programó una conferencia misionera en el norte de California, decidí llevarme todas las cartas y cintas recientes de Audrey para poder discernir lo que estaba sucediendo en su vida. Cierta noche en la conferencia, una señora pidió hablar conmigo y la coincidencia me asombró. Era la tía de Audrey. He estado tanto tiempo fuera durante los meses pasados, le expliqué, que he perdido el contacto con Audrey. Aunque ella me ha escrito sin faltar, no he podido contestarle. Voy a volver a leer sus cartas, escuchar de nuevo las cintas y contestarle esta misma semana. Estoy convencido de que todavía hay algunos espíritus engañadores obrando en su vida. No tiene necesidad de hacerlo, dijo tristemente. Audrey ha muerto. Aquello me dejó sin habla. ¿Y cómo ha sucedido?, le pregunté. Ayunó hasta la muerte. Tiene usted razón. Audrey todavía estaba luchando por liberarse del todo de los demonios. Hace algunos meses me telefoneó y me dijo que el Señor le había mostrado que si ayunaba durante 40 días quedaría libre por completo de ellos. Le dije que no creía que aquello fuera de Dios y al fin abandonó la idea. No volví a saber de Audrey durante varias semanas. La llamaba pero no obtenía respuesta. La llamé por teléfono al trabajo y me dijeron que no había ido por ahí desde hacía algún tiempo, de manera que llamé a la policía y cuando forzaron la entrada de su apartamento la encontraron muerta. Había dejado una nota explicando que se trataba de una muerte autoinfligida mediante el ayuno. Deseaba morir para poder estar con el Señor y ser libre de sus sufrimientos. ¡Qué experiencia tan triste! Para terminar este capítulo debo dar una palabra de advertencia sobre la participación en cualquier forma de actividad relacionada con el mundo espiritual que implique el uso de amuletos e incluso la posesión de objetos físicos asociados con el mundo de los espíritus. Puesto que tales objetos fueron dedicados a este mundo cuando se hicieron, a menudo hay espíritus malos asociados con ellos, del mismo modo que los hay también vinculados con lugares y edificios que se dedicaron a su uso. Esto incluye pinturas, objetos de arte, esculturas, imágenes, amuletos, fetiches, libros e incluso ciertas formas extremas de rock u otro tipo de música asociada con el mundo de los espíritus. En fin, bueno, ya va a terminar. Dice, un ejemplo de esto será suficiente. Se llama, entre comillas, el regalo especial de Ding. Los blanes son Los blanes son por tradición animistas y adoran a los espíritus que viven en los árboles, los ríos y las montañas. Su sistema de creencias incluye el uso de amuletos para protegerse de dichos espíritus. Simplemente uno de esos pequeños objetos escondido entre sus ropas o en sus hogares puede alcanzar el precio de un carabao o un revólver. El llegar a conocer a Cristo no libera necesariamente a los nuevos creyentes blanes de su creencia tan arraigada en dichos amuletos, sino que más bien tratan de combinar ambas cosas, produciéndose una lucha continua entre los dos mundos espirituales en vez de una victoriosa vida cristiana. Hace 2 años, Ding Rowe comprendió este problema y comenzó a confrontar a los creyentes que todavía se aferraban a la antigua forma de vida. Rowe a veces detiene un culto para decir: hay un mal espíritu aquí, hacia este lado, no tenéis derecho a traer amuletos a esta iglesia, deberíais deshaceros de ellos. En otras ocasiones puede señalar a la persona misma: es como si el Espíritu Santo me estuviera susurrando al oído, ese es, expresa. Como consecuencia de esto, los creyentes a menudo entregan sus amuletos para que sean quemados.
Este gran acto de sacrificio y fe abre camino para que el Espíritu de Dios obre en forma aún mayor en la vida de los blanes. Está hablando yo creo que de un grupo. Lo mismo sucede en el mundo occidental. No podemos servir a dos señores, y puesto que solo el Señor es Dios, sigámoslo a Él. No necesitamos objetos de buena suerte, mágicos o espirituales para nuestra protección o provisión. Teniendo a Dios por Padre, no precisamos de dioses ajenos. Bueno, hasta aquí termina eso. Nada más era para hacer un preámbulo. Y ahora viene el artículo al que me refería, donde trata el tema de la demonización y abuso infantil. El abuso infantil. De las 6 puertas principales por las que los demonios se vinculan a la vida de los seres humanos, tal vez la más corriente, horrible y destructiva sea el abuso infantil. Todo el mundo reconoce que esta clase de abuso es de lo más terrible y que si se prolonga durante un largo periodo de tiempo dañará al niño para el resto de su vida. Los demonios se aprovechan de este daño para sus fines perversos. El mundo espiritual conoce la historia de hombres como ningún historiador llegará jamás a conocerla, y la naturaleza humana mejor que pueda hacerlo nunca ningún psicólogo o psiquiatra. Bueno, de ahí viene el dicho mundano que mencionamos, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo y todos los demonios conocen perfectamente la naturaleza humana. Tienen mayor conocimiento que todos los teólogos de la propensión del hombre hacia el mal, y saben más acerca de los efectos duraderos de ciertas heridas sobre la personalidad humana, tanto en el nivel individual como en el colectivo, que cualquier sociólogo. Con este conocimiento, los poderes demoníacos se han concentrado en la parte más baja de la naturaleza humana. Saben que el hombre tiene una insaciable inclinación a ejercer poder sobre los demás, en especial sobre los débiles, los desvalidos y los menos dotados. Con el poder viene la posición, las posesiones y el placer, meta final de la humanidad desenfrenada. El mundo espiritual sabe que los niños de hoy son los adultos del futuro, y que si logran explotar la tendencia que tiene el hombre a abusar de sus propios hijos, habrán causado el daño casi definitivo a la raza humana. Los espíritus malos, por tanto, están siempre directa o indirectamente implicados en el abuso infantil. Una perspectiva histórica. La afirmación que hago sobre la tendencia del hombre a abusar de sus propios hijos puede parecer demasiado fuerte a primera vista. Después de todo, si la humanidad no cuidara de sus hijos, los más de nosotros no estaríamos vivos hoy en día para leer este capítulo. Sin embargo, ciertos estudios históricos y contemporáneos llevados a cabo revelan que los niños son el grupo humano más oprimido de la historia de la humanidad. John Boswell, historiador de Yale, ha escrito un libro perturbador titulado La bondad de los extranjeros, que estudia el abandono de los niños por sus padres a lo largo de la historia. Boswell no pretendía escribir dicho libro, tuvo la idea mientras investigaba las costumbres sexuales de los primeros cristianos. Haciendo esto, se topó con el razonamiento esgrimido por varios teólogos destacados de la iglesia primitiva en cuanto a que los hombres no debían visitar burdeles porque corrían el riesgo de cometer incesto, sin saberlo, con una hija suya a la que hubieran abandonado siendo niña. Boswell se quedó pasmado con aquellos escritos y al seguir investigando descubrió que el abandono de niños había sido una práctica corriente a lo largo de la historia. Durante el siglo XVIII, por ejemplo, en las ciudades europeas, 1/3 de todos los niños que sobrevivían al nacimiento eran abandonados por sus padres. Según Boswell, el pensamiento moderno de que los padres están a toda costa obligados a cuidar de cada niño que permitan que nazca, de ahí la práctica de apaciguar a la conciencia matándolos mediante el aborto, está basado en una estructura económica de clase media.
En el mundo antiguo y hasta la Edad Moderna, esa conciencia no existía, especialmente en los tiempos en que no se contaba con ninguna forma de control de la natalidad. La sociedad esperaba que cada uno criase con responsabilidad a los hijos que decidía mantener, pero no tenía por qué mantenerlos todos. En nuestro estudio del capítulo 34 sobre los sacrificios antiguos de niños, utilicé un artículo de la revista Biblical Revisión Arqueológica Bíblica. La última parte de dicho artículo trata también del infanticidio y del abandono de niños como forma de control de la población a lo largo de los siglos. El autor expresa: desde una óptica cultural comparativa, el sacrificio de niños o infanticidio ritual es una forma especial de infanticidio. La manera no institucionalizada ha aparecido en la sociedad grecorromana y en el occidente cristiano con más regularidad de lo que con frecuencia nos gusta admitir. Los niños no deseados o desamparados han sido expuestos a la intemperie, ahogados, abandonados a la muerte por hambre, estrangulados, asfixiados, envenenados, pero la manera más corriente y letal de deshacerse de los hijos que no se querían era sencillamente la negligencia. Según la UNICEF, el abandono de niños sigue existiendo en muchas partes del mundo en desarrollo. El artículo en portada de la revista Newsweek de enero del 83, el trabajo infantil, la difícil situación de los obreros más jóvenes del mundo, cuenta que los trabajadores de menor edad que hay en el mundo, 75 millones de niños, sacrifican su infancia en días interminables de un trabajo agotador. Carisma, por su parte, publicaba en su número de diciembre del 83 un escalofriante artículo titulado Niños desechables. El subtítulo era una afirmación en forma de pregunta. En los últimos 2 años, miles de americanos han rechazado a sus pequeños. ¿Por qué? Las respuestas son evasivas. Los autores de dicho artículo llamaban a los desechables buenos chicos no deseados por sus familias y dicen: se trata de un problema que América tiene desde hace años, pero que según las autoridades en los 2 últimos ha empeorado de repente. Forma parte de la decadente estructura de aquella en otro tiempo sólida familia americana. En vista del representativo material citado, no creo que mi acusación en cuanto a la tendencia que tiene el hombre a abusar de sus propios hijos esté muy lejos de la verdad. Y ahora viene el artículo al que yo quería que escucharan. Solo soy una niñita, dice el encabezado. Y dice el autor: en cierta ocasión vi por televisión una película sobre la verdadera historia de una niña que fue abandonada por sus abusivos padres y llevada a una casa de crianza donde había de sufrir todavía más abusos. A mi modo de ver, la parte más conmovedora de este filme era su comienzo, cuando un asistente social llevaba a la pequeña a la citada institución. Sentada a un lado del asiento trasero del automóvil, casi como si estuviera sola, aunque no lo está, ya que el asistente social se encuentra con ella, va una encantadora niñita de a lo sumo 4 años de edad. Tiene un bonito pelo recogido en graciosas coletas y lleva un lindo vestido infantil. Viste asimismo un ligero abrigo gris. Más tarde, cuando la pequeña salió del coche, pude ver que en sus piececitos llevaba zapatos negros y pequeños calcetines blancos. Ahí está sentada en su propio mundo y su cara revela que se encuentra sola emocionalmente. Tiene ojos inexpresivos, fijos en el vacío. No mira a su alrededor observando todas aquellas nuevas vistas como harían la mayoría de los niños, de las niñas. Cuando el automóvil se detiene,
La asistente social le pide que le dé la mano para poder conducirla a su nuevo hogar. Sin protesta alguna, la niña se la da. Mis ojos quedaron fijos en aquella manita diminuta y solitaria. Tras apearse del coche, ambas empiezan a caminar hacia la casa de crianza y de repente esa terrible tristeza de soledad, solo conocida por una niñita de 4 años que ha sufrido abusos y abandono, rompe mis defensas y penetra en mi mente y en mis emociones y empiezo a llorar. Eso no está bien, no debe ser, grito en mi interior. Mis instintos paternales se despiertan y quiero extender la mano y rescatarla, pero no se me permite hacerlo. Es mi niñita, exclaman mis sentimientos en lo profundo de mi ser. Es cierto, su aspecto coincide con el de mis 2 hijas cuando tenían 4 años de edad. Sus coletas, su vestido, su abrigo, sus zapatos y sus calcetincitos. Todavía puedo verlas a ambas caminando así conmigo de la mano tanto tiempo atrás. Mientras anda en dirección a la casa con su manita en la mano del asistente social, se vuelve y mira hacia la cámara. Me está mirando a mí. Sus ojos son sus ojos los que me traspasan hasta lo más hondo. ¿Qué están diciendo? Solo soy una niñita, dicen a cualquiera que tenga ojos para ver y emociones para responder. Se me debe amar y proteger, no rechazar y maltratar. Solo soy una niñita. No puedo en absoluto cuidar de mí misma, sin adultos que me alimenten y me vistan. Si no lo hacen, moriré. Pero aquí estoy, sola. Nadie se preocupa de lo que me está sucediendo, en especial mamá y papá. ¿Por qué? Solo soy una niñita. No puedo defenderme ni huir al lugar seguro. No hay ningún sitio seguro para una pequeña como yo. Voy a donde otros me llevan. Solo soy una niñita. Son las palabras finales de aquellos ojos antes de apartarse de mí para ir a donde la están llevando otros y no a donde ella quiere ir. La niñita no tiene ninguna elección en el asunto. No es una persona con poder. Otros lo son y ella no puede sino someterse al poder que estos tienen sobre su vida. Esa mirada final de sus ojos, antes de apartarse de mí, expresa: soy demasiado pequeña y estoy demasiado herida y demasiado sola para saber lo que me está sucediendo. ¿Qué pasa con mi futuro? No sé lo que esta palabra significa. No tengo futuro. No tengo futuro alguno, solo el ahora, que significa que debo sobrevivir. ¿Y qué de mi pasado? Tampoco lo conozco. ¿Es ese pasado en verdad algo pasado o forma parte todavía de mí ahora? No lo sé. Debo sobrevivir al ahora, que es lo único que conozco, y ese ahora está cargado de sufrimiento. Tengo demasiado miedo para ser aterrorizada. Estoy demasiado confusa para pensar, demasiado sola para hablar. Solo soy una niñita. Dicho esto, la pequeña vuelve su espalda a la cámara y también a mí. Se ha ido. Solo era una niñita. Traté de reprimir las lágrimas, pero no pude. Lloré por ella y seguí haciéndolo por los millones de pequeños maltratados, rechazados y solos que existen. Ellos tampoco son más que niñitas. Todavía puedo ver cómo me miran aquellos ojos tristes cuando mi mente me trae continuas imágenes retrospectivas de la pequeña. Sus ojos no suplican, están demasiado muertos para seguir haciéndolo. Simplemente se fijan en mí, vacíos, sin mostrar emoción alguna y tan solitarios. Todavía tengo que reprimir las lágrimas cada vez que mi memoria decide traerme otra imagen de aquella encantadora niñita, de ojos inexpresivos, los ojos de una pequeña desamparada. Oh Señor, si hubiera podido rescatarla, si pudiese librar a los millones de otras niñitas
que en este mundo perverso sufren abuso de parte de aquellos que debían ser sus protectores. Si pudiese, pero no puedo. Son demasiadas. ¿Dónde estás tú, oh Padre, cuando las niñitas son maltratadas y están solas? También sufro con la experiencia de esta clase de maldad en el mundo de mi Padre. En realidad, aunque Él creó dicho mundo, no es su Dios en la actualidad. Ese Dios es Satanás. 2 Corintios 4, 3, 4. Aún así, solo el Señor es Dios. Uno se pregunta acerca de las ataduras espirituales de estos niños maltratados. ¿Cuántos de ellos llegarán a estar demonizados? ¿Cuál será el resultado de sus vidas a medida que avancen hacia la edad adulta? El ministerio a los adultos supervivientes de abuso infantil grave revela que muchos de ellos llegan a estar demonizados, aunque con otros no sucede así. Estos resultados se deben a muchos factores desconocidos. Una de las razones es la intervención soberana de Dios. El Señor no interviene contra todo el mal que existe, de otro modo dejaría de haber maldad. El mal debe seguir su curso hasta el final. Sin embargo, si se permitiese a Satanás y a sus secuaces hacer todas las perversidades que ansían hacer, la vida humana resultaría imposible, sería el infierno sobre la tierra. No obstante, hay millones de niños maltratados que quedan afectados por demonios, especialmente si el contexto de su abuso ha sido el ARS, abuso ritual satánico. Cuando aconsejamos a supervivientes de un abuso premeditado con alteración de la personalidad, deberíamos estar siempre atentos a la posible presencia de demonios. También tendríamos que sospecharlo al ministrar a los que han sufrido un abuso infantil grave, prolongado y que no han sido tratados, ya sea adultos o niños. Si dicho abuso se ha tratado eficazmente, en un sentido relativo, a menudo los espíritus malos no se encontrarán ya en el individuo o no tendrán un control tan fuerte sobre él como antes del tratamiento. A menudo, un tratamiento efectivo, ya sea de parte de consejeros cristianos o no cristianos, quitará algunos de los asideros del pecado a los que se vinculan los demonios en una vida humana. Aunque los creyentes reconocen tanto el éxito de dicho tratamiento cuando lo realizan consejeros cristianos, a menudo se niega la eficacia del mismo si procede de profesionales no cristianos. Esto es poco realista. Toda verdad es, en última instancia, verdad de Dios. Si los no cristianos han fundado sus prácticas de consejo sobre la verdad divina, Dios la honrará. En realidad, si se actúa en función de dicha verdad, esta en sí ayudará a sanar a los seres humanos. De ahí la importancia de la escritura, viva y eficaz. Por tanto, hay poca base para las fuertes actitudes negativas que existen en muchos círculos cristianos hacia los consejeros no creyentes. Si los procedimientos de curación están establecidos sobre la verdad de Dios, aunque el curador, entre comillas, niegue la existencia del Creador, todavía es posible ayudar a las personas heridas a llevar una vida menos traumática. Como la estrategia de Satanás está siempre basada en mentiras, el diablo pierde su control cuando esas mentiras se ven desplazadas por la verdad. Este es un importante principio bíblico llamado choque de verdad. Como es natural, el ideal es un consejero que no solo sea muy entendido y hábil en orientar a las personas que han sufrido abuso, sino que enfoque también su consejo desde una perspectiva bíblica. Un ejemplo de demonización debido al abuso infantil. Ya son las 9, pero me voy a tomar, ya nada más son 2 páginas las que faltan, y espero les esté resultando interesante. Para mí sí. Dice el título: un ejemplo de demonización debida al abuso infantil. Al
así se llama la persona Al, había sido uno de mis estudiantes en el seminario, el tipo de joven al que todo profesor le encanta tener en clase, inteligente, entusiasta y siempre con una buena actitud hacia el tema que se estaba enseñando, aunque desafiara algunas de sus cómodas presuposiciones teológicas. Cierto día recibí una llamada telefónica suya. Estaba pastoreando una pequeña congregación en una de las ciudades más resistentes a Dios de los Estados Unidos. Quería que las iglesias de su ciudad comprendieran algunas de las dimensiones de la guerra espiritual que tienen la maldad y la resistencia al evangelio. Me invitaba a dirigir una guerra espiritual de la iglesia unida en esa ciudad. 6 semanas aproximadamente después de aquel seminario, recibí una llamada telefónica urgente de Clara, la esposa de Al. Doctor Murphy, me dijo, Al está demonizado. Se encuentra tendido en el suelo de otra habitación y no sabemos qué hacer. ¿Quiere ayudarnos? Si está en mi mano, claro que sí, contesté. Dime lo que pasa. Desde que usted se marchó, Al ha estado teniendo problemas. Qué gran estímulo para mis seminarios, ¿verdad? Comenzó a dar más enseñanzas a los nuestros sobre la guerra espiritual basándose en Efesios 6. Al principio le iba bien, pero luego sus mensajes empezaron a hacerse cada vez más cortos. Parecía sentirse confuso mientras predicaba y no podía seguir el bosquejo de su mensaje. Por último, terminaba su sermón y despedía a los hermanos. Al siempre ha sido un marido y un padre cariñoso y paciente, pero desde entonces empezó a cambiar. Se volvió impaciente con nosotros y con la gente en general, y comenzó a decir cosas extrañas. Llegó a estar oprimido. Ayer, por último, se derrumbó y empezó a desbarrar. Entonces, asustada, llamé a nuestro pastor adjunto y a otros miembros de la iglesia. Vinieron a casa e intentaron ayudarle. Mientras le aconsejaban, de repente se volvió loco. Comenzó a lanzar cosas por las habitaciones. Chillaba y gritaba como un demente. No podíamos controlarlo. Por último, tuvimos que llamar al servicio de emergencias para que nos ayudasen. Lo llevaron al pabellón psiquiátrico del hospital y pasó ahí la noche. Lo hemos traído a casa algunas horas. El médico ha dicho que sufrió un ataque grave de ansiedad de algún tipo, pero cree que se solucionará con la medicina que le ha mandado. Hace poco empezó a desviar de nuevo y a decir cosas perversas. Me di cuenta de que no era Al, está endemoniado. El pastor adjunto se encuentra con él ahora. Está tendido en el suelo en un trance. Por favor, díganos lo que debemos hacer. Para ser sincero, no sabía qué hacer. Se trata de otra de esas difíciles situaciones de ministerio en las que deben tomarse decisiones inmediatas, pero no se cuenta con toda la información para realizar un diagnóstico preciso. La decisión tenía que ser instantánea y actuarse en función de ella. ¿Estaba Al de veras demonizado? ¿Cómo saberlo? No podía hacer un diagnóstico preciso basándome solo en el breve relato de una esposa aturdida. Sin embargo, actué suponiendo que lo estaba. Si uno tiene cuidado con lo que hace, aunque el primer diagnóstico sea erróneo, no dañará a la víctima ni a los que están a su alrededor. Por favor, respondí, dile al pastor asistente que se ponga al teléfono. El pastor se puso al teléfono. El doctor Murphy está al teléfono y quiere hablarte, se le dijo al pastor asistente. Pude escuchar el ruido de una terrible conmoción. Oí cómo Al le gritaba a su pastor adjunto y éste intentaba dominarlo. Los demonios vinculados con la vida de Al habían escuchado las palabras que Clara dirigía al pastor asistente en cuanto a mi presencia. Ellos me conocían, por lo general así sucede, y no querían nada conmigo como suele pasar.
De repente la comunicación se cortó. Clara me dijo después que Al había desenchufado el teléfono. Lo único que pude hacer fue colgar el teléfono y ponerme a orar. Reconozco que estaba asustado. Si Al se encontraba demonizado, debía tratarse de demonios demasiado feroces. Podía hacerse daño a sí mismo, a su esposa y a sus hijos y al pastor asistente. Pedí a Dios que interviniera y que Clara pudiera encontrar la forma de ponerse otra vez en contacto conmigo. Pronto el teléfono sonó de nuevo. Al ha desenchufado el teléfono, me explicó Clara. Estoy utilizando el de la cocina y tengo miedo. Dile al pastor asistente que ordene a los demonios que se callen, le instruí, y que vayan a la boca del estómago de Al y lo sujeten. Explícale que lo haga hasta que le obedezcan. Un minuto después, Clara volvió al teléfono y expresó: el pastor asistente ha hecho lo que usted dijo y ha resultado. Al está consciente y los demonios se han ido. Dudaba que se hubiesen marchado, pero sentí alivio al saber que el ataque había pasado. Dile al pastor asistente que anuncie discretamente que solo quiere hablar con Al. Le indiqué, no con los demonios, que siga haciéndolo hasta que tu marido sea capaz de responderle y luego le diga a Al que venga él mismo al teléfono para hablar con él. Transcurrieron algunos minutos de silencio, me parecieron horas. Después pude escuchar la voz apaciguada y sorprendida de Al. Hola, doctor Murphy, ¿qué hace usted al teléfono? Al no recordaba nada de lo que le acababa de ocurrir. Aquel fue el comienzo de una de las sesiones de consejo más largas que he sostenido por teléfono. Duró varias horas, ya que parecían tratarse de demonios muy destructivos. Tuve que prolongarla lo suficiente hasta sentirme confiado de que Al, su esposa y el pastor asistente podían manejar cualquier cosa que ocurriera en el futuro inmediato. Al estaba muy demonizado. Aunque no sabía desde cuándo se encontraba en esta situación, ni tampoco las causas de la misma. Como no podía verle, decidí ordenar al demonio jefe que se manifestara. Sin embargo, antes de hacerlo, lo até bajo mi autoridad en el nombre del Señor Jesús. Esto basado en Lucas 10, 17 al 19. Le prohibí que volviera a ponerse violento para dañar a Al o a cualquier persona, así como que desenchufase de nuevo el teléfono de la pared. El demonio protestó, pero obedeció. Me llamo Ira, dijo el espíritu malo, y soy el jefe. Apártate de mí, déjanos en paz, no me gustas. Cállate, le ordené. Habla solo cuando te pida que lo hagas. Responderás a mis preguntas cuando estés dispuesto a escucharte. ¿Cuándo entraste en Al? Cuando tenía 2 años. ¿Qué es lo que te dio pie para entrar en su vida? Su padre le había estado pegando. Ordené a Ira que bajase otra vez al estómago de Al y permaneciera ahí callado hasta que le dijese lo que debía hacer. Al, pregunté, ¿has oído quién era ese demonio y lo que ha dicho? Solo algo acerca de la ira, respondió Al, pero no sé ninguna otra cosa de lo que se ha expresado. Al, inquirí, cuéntame algo de tu vida familiar cuando eras pequeño. ¿Era tu hogar feliz? ¿Era cristiano? Siempre he creído que era un hogar feliz, pero últimamente me lo he estado preguntando. Mi familia era cristiana y muy estricta. Papá y mamá son líderes de la iglesia. Íbamos a ella cada vez que abría sus puertas. ¿Cómo te llevabas con tu padre? Le tenía miedo. Cuando se enfadaba se ponía furioso y a menudo me pegaba tan fuerte que sentía terror de él. En cierta ocasión, siendo pequeño, me castigó tan duro que manché mis pantalones. No me dejó cambiarlos, me hizo ir a la escuela manchado y todo. Siempre me comparaba con mi hermano mayor. Le agradaba más que yo. Me decía que era tonto, que jamás llegaría a ninguna parte.
Siempre trataba de complacerle, pero no lo lograba. Era para él la oveja negra de la familia. Durante la hora siguiente, intenté que Al me contase lo más posible sobre su temprana vida de familia. Era el consejo previo a la liberación. La madre de Al era una mujer bondadosa, pero completamente dominada por su marido. Pocas veces dormían juntos en la misma habitación. Siendo Al todavía un niño, su madre le invitaba con frecuencia a acostarse con ella y pronto empezó a prodigarle caricias sexuales. El niño no sabía cómo reaccionar. Si su madre hacía aquello, se dijo, debía estar bien. Sin embargo, con el tiempo llegó a sentirse confuso y culpable. Al alcanzar la adolescencia, comenzó a ver pornografía y a practicar la autosexualidad, no tardando mucho en obsesionarse con el sexo. Aunque su relación sexual con su madre se fue desvaneciendo al hacerse adolescente, tuvo lugar al menos en otra ocasión y quizás en más de una. Esta vez, y por iniciativa de la mujer, realizaron una relación completa. Sin embargo, aquella no era toda la historia. Siendo pequeño, Al había sufrido también frecuentes abusos sexuales de parte del hermano de su padre durante cierto tiempo. En una ocasión recuerda que su tío le puso sobre sí estando sentado en el salón y lo acarició sexualmente mientras hablaba con su padre. Miré a mi padre sentado al otro lado de la habitación, recordaba Al. Tenía que saber lo que estaba pasando. Con los ojos le rogaba que impidiese que su hermano siguiera haciendo aquello, pero no intervino, solo se rió. Sentí odio hacia ambos. Fue en ese momento de mi charla con Al cuando me confió que había intentado suicidarse para herir a su padre. Así comprendería el daño tan grave que me había hecho, expresó Al, y se entristecería por ello. Quería vengarme de él. Le guié a través del proceso de perdonar a su padre, a su madre y a su tío. Aunque resentido contra ellos, por fin pudo hacerlo. Sin embargo, también quería que estos reconociesen sus pecados contra él. Hasta el momento de escribirse este libro, sus familiares aún habían pasado por alto el asunto. También esto es típico de esta clase de abuso. Al era sincero en su deseo de vivir una vida santa y de servicio al Señor y a su pueblo. Este estilo de vida cristiana destruye la base de los demonios para permanecer indefinidamente asociados a la vida de alguien una vez que se ha reconocido por fin su presencia y se les ha hecho frente. Mientras los demonios huían, algunos lo hacían quejándose, otros trataban de gritar. Los silencié y pronto salieron todos. Estoy en contacto continuo con Al y todo le va muy bien. A esto se le llama consejo post-liberación. He contado la historia de Al principalmente para demostrar una de las áreas más difíciles y chocantes de la guerra espiritual, la posible demonización de los hijos mediante el abuso por parte de sus padres. Muchos creyentes tienen grandes dificultades para aceptar la demonización de los niños inocentes. ¿Cómo puede permitir Dios tal cosa? Se dicen. De nuevo se nos presenta el problema del mal en un universo creado y sostenido por un Dios todopoderoso y todo bondad. Siempre que nos encontramos en el contexto del por qué Dios permite que tal y tal cosa suceda, lucharemos con este enigmático problema. Sin embargo, una vez que aceptamos lo que las Escrituras nos enseñan de la horrible realidad del mal producido por la caída de Lucifer y de una parte de los ángeles, y seguida del pecado del hombre, podemos admitir, aunque no nos guste, todo el mal natural y sobrenatural que existe. En realidad, es la raza humana quien ha perpetrado casi todo el mal que experimentan los niños. Los adultos abusan, atormentan, torturan y matan a niños inocentes. Son los adultos quienes exterminan a los pequeños en las guerras y los campos de concentración. Son ellos quienes permiten que millones de niños pasen hambre y mueran de inanición.
Son los mayores los que gastan su dinero en placeres y vicios, descuidando y perjudicando a sus propios hijos y a los de sus prójimos. Por tanto, los adultos cometen la mayor parte de los males que sufren los niños. Mucho se está escribiendo acerca del abuso infantil en nuestros días. Los consejeros, los pastores, los investigadores, los eruditos, las autoridades gubernamentales, los médicos, los guardianes de la ley, los escritores y otros grupos, tanto seculares como cristianos, están advirtiendo a la sociedad y a la iglesia que este mal que existe entre nosotros, quizás no haya habido ninguna generación tan bien informada del poder destructivo que representa el abuso de nuestros hijos como la presente. Lo que se precisa es un entendimiento más completo de cómo este abuso, inspirado por los demonios, abre la puerta de la vida de los niños a una posible demonización. Es probable que haya millones de personas como Al en nuestras iglesias. Algunas, igual que él, ocupan nuestros púlpitos, otras se sientan en los bancos y otras están en el campo misionero. He guiado a docenas de misioneros a la liberación de demonios que entraron en sus vidas durante la infancia y que no se fueron en el momento de la conversión o la ordenación, sino solo cuando se pusieron en práctica los procedimientos de liberación de la palabra de Dios. Los creyentes demonizados saben que tienen problemas, pero no a dónde deben acudir para obtener la ayuda que tan desesperadamente necesitan. Consideremos con más detenimiento esta cuestión en los capítulos siguientes. Bueno, hasta ahí le dejamos. Es un asunto extenso, complejo y que lamentablemente sigue vigente, porque muchos de los males que la escritura dice que al fin de los tiempos van a... Y dice la escritura que porque aumentaría la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más homicidios, cada vez hay más abuso. Y el resultado va a ser un mundo cada vez peor. Dice la escritura, por ahí en algunos pasajes, la característica de los hombres de los últimos tiempos. Y todo apuntan hacia todo este tipo de maldad. Y es innegable que la influencia demoníaca está aumentando. De todas las formas, abierta o sutilmente, pero se está manifestando. ¿Quién es el que causa la maldad, la drogadicción, la perdición de las personas? La desvirtuación. Hay cada personaje. Hace poco se veía en los periódicos de un hombre que engañaba a las mujeres, abusaba de ellas y las mataba y las enterraba en su misma casa. O de una pareja que en un carrito llevaba cadáveres de personas que habían matado y que habían abusado de ellos. Y no nos extrañe, esto va a seguir caminando, ¿no? ¿Qué nos queda? Asirnos de la palabra, buscar, practicar en nuestra vida los principios de la palabra. ¿Y cómo podemos ejercitar en nosotros todos estos principios que sabemos que son necesarios? Buscando a Dios de manera personal, buscando a Dios, asistiendo a su casa, a la iglesia, a alabarle, a adorarle, a pedirle, a gozarnos con Él, a oír la palabra, a buscar, hacernos propósitos de buscar a Dios para solicitar de su ayuda, para poner en práctica en nuestra vida esos principios, porque a veces no tenemos la capacidad, pero el Espíritu Santo precisamente nos está ofreciéndonos, porque esa es su labor, está ofreciéndonos a ayudarnos, a consolarnos, a aconsejarnos, a dirigirnos a toda verdad. Esa es su función. Hasta aquí le dejamos en días 9:21. Me prolongué un poquito, pero espero que haya sido de bendición. Aquí le dejamos
y el Señor les bendiga. Les seguimos invitándonos a que se propongan asistir a la iglesia. Es un lugar especial en donde Dios derrama bendición y vida eterna como en ningún lugar lo hace, como en la iglesia. Y también el propósito de Dios es que exista compañerismo, coinonía y que nos edifiquemos. Dice que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Todo eso conlleva ir a la iglesia y usted se va a sentir perteneciente a. Porque una de las cosas también es que oremos los unos por los otros. Eso es bien importante como cuerpo y Dios siempre busca eso. Y que estemos nosotros con una actitud bien dispuesta y para de alguna manera meter el hombro cuando Dios lo requiere. El Señor les bendiga, los seguimos invitando.